Testimonios impactantes. Dios les bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de Sanidad Divina. Y esta mañana, al empezar a grabar este video, se me vino a la mente una canción muy hermosa que me gusta mucho, y es una canción que se titula, se llama así, Agradecimiento. Y un pedazo de esa canción dice: a veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición. Y yo creo que el testimonio que hoy tengo para ustedes, en vez de ser esa derrota, yo creo que fue una bendición esa prueba. Y para ese testimonio de sanidad divina me acompaña la hermana Sara Galvis. Hermana Sara, Dios te bendiga. Amén, Dios los bendiga a todos. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, recordándoles que hoy usted está experimentando un gran milagro y tal vez usted no se ha dado cuenta, y es el milagro de estar vivo, el milagro de respirar, porque cuando uno ha pasado por ciertas situaciones en la vida, uno sí que dice, uy, Dios, gracias por respirar. Y suena chistoso, pero a veces mi esposo cuando se queja de las veces que se levanta en la noche para ir al baño a orinar, siempre le digo, amor, no te olvides que cuando nuestro niño estaba a punto de morir, nos parábamos a orar, a decirle, Dios, que esos riñones funcionen, que él pueda orinar, Señor, que no le tengan que hacer diálisis. Entonces, qué bonito coro de agradecimiento. Y gracias, hermana Ángela, por esta invitación de estar acá, y yo espero que Dios pueda tocar la vida de todos ustedes, y que lo que mis labios hablen vengan a través de mi Señor Jesucristo. Gracias, hermana Sara, por participar, por tomar ese tiempo. Pero para las personas que no te conocen, dinos, ¿quién es la hermana Sara? Bueno, Sara es un antes, es un después, es una ahora, hija del Dios Altísimo, esposa, madre de 4 hijos, estudiante de psicología, servidora del Señor, directora de Fundación Huellitas en el Alma, hija, hermana, apasionada del servicio a Dios, una mujer que se sorprende de las pequeñas cosas de Dios. Bueno, soy esto que el Señor ha hecho y ha depositado en mí. Cuéntanos acerca del testimonio de sanidad que tú tienes el día de hoy. Bueno, Dios ha sido muy bueno. Realmente yo aprendí a amar más al Señor, no por las cosas tan chéveres que me han pasado en la vida, sino por las cosas difíciles que me ha tocado vivir. Y creo que lo más hermoso es que conocí a Dios a través de la enfermedad, eh, del cáncer en mi hijo. Fui criada en el Evangelio. Mis padres del Valle vivieron un evangelio muy bonito por allá en Sierra Morena, cuando era difícil que se predicara el evangelio y todo. Pero yo creía en Dios a mi manera. Y bueno, mi padre en ese entonces se separó el evangelio, mi mamá siempre ha seguido, hemos tenido unas bases, pero pues en ese mundo, en esa vida de que mi madre tiene el evangelio y mi padre el mundo, nos criamos en medio de atender la cantina, de atender los billares, de los negocios que montó mi padre. Mi madre siempre nos llevaba a la iglesia, pero mi padre te quedas aquí atendiendo, entonces, pero siempre había ahí una muy buena semilla de la palabra de Dios, siempre había un llamado en mi corazón de buscar a Dios. Y con mis otros niños, yo empecé a llevarlos a la iglesia como un compromiso con Dios de que los llevaba siempre a escuela dominical, pero ellos subían a su escuela y yo seguía de simpatizante, creyendo en Dios a mi manera. Y bueno, empecé ya esa relación con Dios, ya había pasado como al arrepentimiento, cuando en ese momento llega la enfermedad de mi hijo, que fue un proceso muy devastador, fue demasiado difícil.
pero quiero hacer acá un paréntesis. Justo antes de enterarnos de la enfermedad de mi hijo, yo siempre le oraba a Dios. Llegué a Bogotá sola, con 2 hijos, cargada de sueño. Me habían abandonado la persona con la que vivía estando en embarazo de mi niña. Yo llego a Bogotá llena del sueño de que mis hijos hagan la universidad y rebuscármela en Bogotá, sortearme la vida. Y siempre le pedí a Dios por la universidad de mi hijo, y desde pequeño le enseñé el tema del amor al estudio. En ese año entonces empieza Dios como a ejecutar todos estos sueños. Yo todavía no estaba en el camino del Señor bien, pero siempre he orado, siempre he sido una mujer llena de fe, una mujer que ha reconocido que Dios es el único Señor en los cielos y en la tierra. Y en ese momento, en ese año, yo estaba estudiando diseño de modas en el SENA. Un tecnólogo me había ganado un concurso para representar al SENA en una feria. Ya había terminado toda mi parte electiva, iba a empezar las prácticas. Mi hijo, pues Dios ese día nos dio, ese año nos da la respuesta. Mi hijo ocupó uno de los mejores lugares en el IFES, era becado en una de las mejores universidades de Colombia, en la Universidad de los Andes. Había pasado también en la Universidad Nacional, pero él decidió estudiar en los Andes. Entonces, ese año que todas las cosas se nos estaban dando, que yo dije, Dios nos está cumpliendo todos los sueños, fue cuando llegó algo demasiado difícil. Fue como tenerlo todo acá y como si pasara un viento recio y desbaratara todo. Entonces, se pausa nuestras vidas. Yo estaba ahí presentando ya algo del SENA. Haz de cuenta, era un viernes. Mi hijo sale de ducharse, sale tembloroso, venía con unos síntomas ya antes. No nos veíamos casi, solo empalmábamos los dos en la noche porque él estudia todo el día y yo también en el SENA. Eh, Cuando él sale, se pone muy mal y mi mamá estaba visitándome y dice, mamita, el niño se nos va a morir. Cuando yo digo el niño, mi hijo en ese entonces tenía 17 años y yo siento algo y mamá siente un aviso y dice, mamita, Dios me ha puesto esto en el corazón, él está muy mal, corra con él al hospital. Me voy con mi hijo al hospital. Ese día incluso ni estábamos como casi a fin de mes, que uno está como pelado, sin plata. Nos fuimos en Transmilenio y de donde nos bajábamos a caminar al hospital, eran unas pocas cuadras, pero él ya no podía casi caminar, pero tú veías a mi hijo entero. Entonces él decía que sentía el corazón en la garganta y que se le aceleraba mucho. Llegamos a un hospital, al San José Centro, lo reciben, le hacen el triage, entra, le toman un cuadro hemático. Él estaba muy pálido. Mi hijo empezó a presentar unos síntomas de palidez, le dolían las piernas. En otra ocasión antes se había desmayado en el Transmilenio, el doctor de la universidad lo atendió, le mandó unos exámenes. Tuvimos un problema con la EPS, no me lo atendieron, estaba desvinculado. O sea, pasaron muchas situaciones difíciles, tuvimos que esperar a que se activara. Es el día que ya yo lo llevo por urgencia. Entra por urgencias y le hacen unos exámenes. Me dicen ese día, mira, no tenemos convenio con tu EPS, que en ese momento fue un tema también demasiado duro en nuestro proceso, éramos Comeva. Entonces me dicen, sin embargo, le vamos a hacer el triage acá y miramos a ver si no es algo importante, pues lo atendemos. Si es algo complicado, tendríamos que revisar porque no hay el convenio con esa EPS. Lo atienden, le hacen cuadro hemático, le hacen una ecografía, porque el doctor, al examinarlo, está el doctor haciéndole un tema de preguntas, empieza a indagar y yo empiezo como a darme cuenta, acá está pasando algo. Y mucho más, que la doctora de otro consultorio se pasa a nuestro consultorio y empieza también a indagar. Entonces se dan cuenta que tiene los ganglios inflamados. Dicen, vamos a hacerle una ecografía, parece que está como un poquito inflamado el tema de su hígado y pasa algo como en los riñones. Él está muy pálido. Entonces veo la cara un poquito de la preocupación en los doctores. Le hacen esa ecografía y me dicen, él tiene como un choque
están sus órganos muy acelerados, entonces lo dejan ahí en la camilla. Ujú. Ya en la madrugada ya empieza a hacerse tarde y nosotros dijimos, no, uno siempre va como quien dice, va al hospital y dice, ya mañana salimos o al rato nos dan salida, ¿no? Sí. Pero estoy como en el pasillo y escucho un chisme de pasillo, ¿no? Y dicen, parece que el chico que está allá tiene cáncer. Entonces, como que en el momento para mí esa palabra no era tan relacionada, no hacía parte de mi lenguaje. Yo volteo a mirar y yo digo, soy la mamá de ese chico, me tienen que decir algo, pero entonces me empiezo a poner un poco nerviosa y dice, no, mira, él lo tiene que ver un hematólogo, su cuadro hemático no sale bien, él está un poco mal, tiene la hemoglobina en 4, pero no me explican nada, es decir, no me cogen aparte, no me explican, no me dicen que la hemoglobina, que las plaquetas y eso. Y yo me voy relajada, yo doy una media vuelta y digo, ah, bueno, pero como que en ese momento se me viene algo encima, hematólogo tiene que ver con cáncer, tiene que ver con algo, no, espere, como que yo no comprendo esto. Ujú. Entonces me dicen, mira, hay una sospecha, no te podemos decir que esto sea ahorita, pero puede ser un tipo de cáncer en la sangre porque él tiene la hemoglobina en 4, no se puede mover de ahí, tiene las plaquetas en 4000, está con los linfocitos demasiado elevados y el hematólogo es ese especialista que revisa en la sangre, entonces tenemos que remitirlo a un hospital que tenga un hematólogo y empieza nuestra lucha. Entonces, como que a mi hijo también le dicen y él me dice, no, mamá, ¿no me ves lo bien que yo estoy? Entonces uno entra en una negación, ¿no? Incluso él, mami, tengo más bien hambre, tráigame algo de comer o algo a la 1 de la mañana. Luego llega otra doctora muy hermosa que yo la recuerdo muchísimo, muchísimo, porque ella recibe el turno y pues ve a ese muchachote grande, mi hijo de 17 años, y llega, lo empieza a examinar como más detalladamente y dice, tenemos que subirlo ya a UCI a este muchacho, él está complicado, súbanmelo a la UCI, vamos a pelear de una vez que me lo encuentren otro hospital. Ya ella coge, me llama por aparte, ya ella es la que me explica, me dice, mira mamá, lo que viene es un proceso demasiado difícil, yo también soy mamá, ella me da pues un abrazo, me dice, es una lucha muy difícil, va a ser de años, va a ser un proceso demasiado largo, muchos se van en el proceso, pero muchos quedan. Pero yo te veo a ti que eres una mujer de fe, que eres una mujer que ha batallado, porque pues le había como dicho que mi hijo estaba en la universidad, que yo ese día entraba a mis prácticas del SENA. Entonces ella me dice, yo soy doctora y como ciencia tal vez no te vayamos a dar esperanza, pero yo hay algo que no voy a hacer y es arrebatarte tu fe. Y yo quiero que tú te agarres de tu fe para que soportes todo lo que venga de aquí en adelante, porque no te van a dar buenas noticias. Va a ser un proceso devastador, pero agárrate de eso, de ese Dios en el que tú crees y resiste, resiste. Prométeme lo que van a luchar por esa universidad, que tú vas a luchar por tus sueños y aguanta, acá me tienes a mí, ella me da su número también como personal, se empieza a interesar mucho por mi hijo. En ese momento yo me mostraba un poco fuerte, pero ella sale de ahí y yo voy y me encierro en un baño a gritar. Fue un momento de desahogo, a gritar, a llorar, a preguntarle a Dios, pues, ¿por qué mi hijo? Como que fue un momento que me chocó porque le dije, Dios, espera, te empiezo a buscar, te recibo en mi vida, en mi corazón, empiezo a buscar tu camino y tú me pagas así, como que fue lo que yo le dije a Dios. Y hay algo en mi relación con Dios y es que yo he aprendido a ser muy sincera y yo les recomiendo sean sinceros con Dios en ese lenguaje porque
yo siempre le digo a Dios, a las personas, Él entiende cuando tú hablas desde cierta emoción, ¿no? Nosotros como humanos no entendemos cuando la mamá de rabia le dice algo al chino o el hijo de rabia le dice algo a uno y uno se lo toma todo a pecho, pero Dios en su inmensa sabiduría sí. Entonces fue como esa primera parte del duelo, porque ahí hay mucha negación y el duelo no es solo la muerte, el duelo es que te arrebatan todos esos sueños y empiezas a vivir una enfermedad, entonces empieza una batalla muy grande. Mi hijo está en la UCI, ningún hospital lo quiere recibir, empezamos a pelear con Defensoría del Pueblo. Dios me puso unas personas muy lindas, unos doctores, el intensivista llega y se agarra a pelear porque ve una pierna peluda en pediatría y dice, ¿cómo me metieron acá un adulto? Pero pues era un pelado de 17 años, muy alto, y todo. Entonces el doctor después suelta la risa y nos dicen, venga, tráigamele un televisor acá al chino porque él no se podía mover, o sea, estamos hablando que él en cualquier momento podría sufrir una hemorragia, podría sufrir un paro respiratorio, no lo podían transfundir, entonces él llama a su mejor amigo que es oncólogo, le dice, ¿qué empiezo a hacerle a este pelado? ¿Qué le hago? Porque no podemos hacerle nada. Entonces, él le dice, desparasítelo, empieza a hacer esto. Y mi hijo no se podía mover de la cama. Yo estaba con él en UCI, en una sillita, pues ahí empieza a darle la noticia a mi familia también en una negación, no, pero si lo vimos hace unos días, estaba bien, jamás a ninguno de nuestra familia le había dado cáncer, entonces cáncer siempre se asocia con la muerte, entonces fue un choque para todos. O sea, para todos, para mi mamita, darle ya esa noticia de que mi hijo también tenía cáncer. Ella me estaba visitando esos días en la casa. Una pelea, ya fue dejar a mis hijitos solos en casa. Yo tenía en ese entonces 3 niños más y tenía uno de 3 años, 5 años y mi niña. Entonces fue como repartirnos roles en la casa y yo dedicarme a mi hijo mayor en la enfermedad. No se lograba por ningún lado, íbamos a salir en un medio de noticias y pasa algo, entonces no salió la noticia para hacer presión. El doctor de ahí, el intensivista era mejor amigo de otro doctor en otro hospital, San José Infantil. Yo quiero mucho a ese doctor y yo siempre digo que Dios nos pone personas maravillosas a las cuales usa como instrumentos de gloria porque me dice este doctor, mira, mi mejor amigo estaba de turno, me dice que los manden una ambulancia y que así él pierde el trabajo, llega porque llega tu hijo allá. Entonces van a estar en un pasillo, no hay habitación. Le dije, no importa, doctor, gracias. Yo me puse a llorar, lo abrazaba. Llegamos allá al hospital, efectivamente, el doctor nos recibe, nos hace subir a piso porque desocupan una habitación e inmediatamente nos la dan a nosotros. Entonces amanece el siguiente día, que ya es un lunes, entra el oncólogo, no le gusta mucho vernos ahí porque entramos en contra de lo administrativo, ¿sí? Era que la EPS con Comeva y todo este rol. Entonces el doctor llega y me dice, mira, yo no te voy a confirmar un diagnóstico hasta no tener una biopsia a la mano. Lo voy a pasar hoy mismo a la biopsia. Yo las biopsias las hago los miércoles, pero se la voy a hacer de una vez para que me entreguen ese resultado lo más pronto posible. Entonces, me lo pasa a la biopsia, ese día está en ayuno y todo. Cuando sale de la biopsia, yo veo que el doctor no me da la cara. Yo, como doctor, ¿cómo le fue? Entonces él como que no me miraba a los ojos y yo dije, confirmado, porque en medio de que en el otro hospital nos dicen, hay una posibilidad, tú dices, tú entras en esa negación y también como la fe de que no, esto no es un cáncer, esto esperemos hasta último momento, pero yo ahí en mi corazón sentí, yo ya lo sentí y dije, sí, esto ya es un cáncer, porque él me dice, mira mamá, la sangre estaba muy negra, tuve que sacarle más muestras, por precaución le puse una quimioterapia intratecal, que es un tipo de quimio que le ponen por la médula espinal para proteger el cerebro. Y me dice, se la tuve que poner de una vez, pero pues yo te confirmo la noticia cuando tenga el resultado.
A los 2 días sale el resultado, me dice, quiero que estés a las 12 del día con tu familia, no me gusta darle las noticias sola a la mamá, entonces necesitamos que estén acá tu familia, tal. Nadie alcanzó a llegar, me tocó recibir la noticia sola. Estábamos en una sala de juntas y él me empieza a hacer unos dibujitos porque uno queda como, no sé, es un mundo diferente. Me dice, efectivamente, tu hijo tiene cáncer, es una leucemia de alto riesgo, tiene el 98% de su sangre invadida, todavía me acuerdo de ese dibujito. Me dice, hay una probabilidad de vida de un 40%, pero en este momento él se te puede ir. Y me dice algo muy bonito porque me dice, pero desde ya te puedo decir que hay un milagro en tu hijo. Y yo, ¿cómo? Me dice, no entiendo cómo está vivo. Él se te pudo morir en la casa de un paro respiratorio, porque no entiendo cómo respiraba con una hemoglobina tan bajita, cómo iba a estudiar, cómo subía escaleras. Lo que sí te puedo asegurar es que ya empezó a suceder un milagro porque lo tienes acá. Entonces, yo decía, Dios, o sea, uno cree que el panorama es desalentador, pero ahí está la mano de Dios, o sea, ahí Dios nos está dando la oportunidad. Yo creo que es algo muy bonito, que más que uno pelear con el proceso, es amar al proceso y es ver a Dios durante el proceso. Y me dan la noticia sola, él me dice, si le da una varicela puede morirse, si le da una infección puede morirse, las quimios de él van a ser de alto riesgo, van a estar más hospitalizados, el tratamiento de él es de 3 años, eh, no son muchas las posibilidades de que él salga, entonces él me hizo un listadito ahí de cosas. Yo salgo de ese lugar muy fuerte, me voy a un pasillo del hospital y me siento en unas escaleras y metí mi rostro entre las piernas y me pongo a llorar y a decirle a Dios, ¿qué te hice? ¿Qué hizo mi hijo? Le dije, mis pecados son mis pecados y yo tengo que saldar esa cuenta contigo y yo pasé al arrepentimiento. Entonces yo le decía, no entiendo tu manera de obrar, no entiendo cómo cuando alguien cree que le va a ir mejor buscándote a ti, acercándote a ti, se le empieza a poner la vida al revés. Entonces yo le decía, ¿por qué tocas la vida de mi hijo? Y en esa conversación como tan sincera con Dios, Dios levanta mi rostro y yo sé que alguien dirá que es locura o qué tal, pero fueron las hermosas locuras que yo empecé a vivir en Dios y yo empiezo a ver un montón de niños con muchas enfermedades, malformaciones que pasan por delante mío y yo sentí algo tan bonito dentro de mí, algo tan especial que empiezo a pedirle perdón a Dios. Le digo, Señor, mi hijo no vale más que todos estos niños. Mi hijo no tiene por qué ser un tesoro supremamente especial ni por encima de nadie. Ahora entiendo, Dios, que tú quieres hacer algo especial con mi hijo y que es necesario que yo esté acá. Entonces le digo, yo solo te quiero pedir 4 cosas. Y yo le dije, la primera, que tú estés conmigo todos los días de este proceso. La segunda, que yo no vea a mi hijo en huesos con esa imagen del cáncer. No dejes que mi hijo esté en esa imagen con sus huesos secos. Y le dije, la tercera y más importante, Señor, es que aun si mi hijo muere, tengas misericordia de él hasta en la hora de la muerte y tomes el hálito de su vida sin que él tenga que agonizar, sin que él tenga que sufrir y tú te lo lleves, Señor. Pero te quiero pedir misericordia por él. Si tú te lo llevas, Señor, y que tu sierva, pero yo le hablaba siempre así, tu sierva, no vea padecer a su hijo de esa manera. Y la cuarta, Señor, que me ayudes a servirte y a honrarte y a dar frutos de esto que tú me estás haciendo pasar y vivir, Señor. Y que yo nunca me olvide de lo que tú vas a hacer en mi hijo sin importar el resultado,
yo te sirva a ti con este proceso. Y ya ahí empezamos nuestra lucha, el decirle a mi hijo, ir, confirmarle, hijo, siempre fui muy sincera con mi hijo y él me dijo, mamá, normal, esto no es nada, vamos a salir de esto. Él empezó a llevarlo así. Él dijo, vamos a empezar, vamos a salir de esto, mamá, mírame, yo estoy bien, tranquila. Y siempre vi el cáncer, nunca me negué a la realidad, siempre asumí que él podía morirse, porque cuando salía del hospital al frente había una funeraria y cuando cogía el Transmilenio en la estación al frente estaba el cementerio. Entonces yo siempre contemplé esa posibilidad de que mi hijo en cualquier momento se podía ir. Yo tenía mucha fe y yo sé de las cosas que hace porque Dios ya había sanado a otro niño mío que estuvo en UCI hace unos años y hizo un milagro en él. Yo sé, pero yo no reconozco a mi Dios y no sé no sé que Él es Dios solo porque sane, sino que también sé que en el proceso muchos se mueren y muchos han tenido fe. Y uno contra la voluntad de Dios, ¿ay qué puede hacer si es que Él es el Dios y es la autoridad suprema y qué le vamos a decir? Entonces siempre vi mi proceso con esa realidad, con eso de decir, voy a disfrutarme a mi hijo, vamos a vivir este proceso, vamos a reconocer a Dios, vamos a acercarnos a Dios, voy a acercarlo a Dios si te tienes que ir en nuestro primer hospitalización, que fue casi 2 meses, que es lo que le llaman la inducción, porque todo lo de él fue casi hospitalizado. Le iban a amputar la pierna por una celulitis bacteriana. El infectólogo llega y me dice, mamá, hay un riesgo de amputarle la pierna, es lo más probable que tengamos que hacer para que esa infección no avance y todo. Entonces yo me pongo a llorar y mi hijo me dice, mamá, pero ¿por qué chillas? Si es a mí, es a mí el que me van a mochar la pata, no a usted. No chille, no llore. Y yo como que, entonces el doctor suelta la risa, no le amputaron la pierna, Dios nos libró. Y de verdad que hermana Ángela y a todos, si yo pudiera contarles todas las cosas que Dios hizo en cada hospitalización, porque era estar en hospitalizaciones y que incluso un día mi oncóloga me dijera, te lo voy a dejar llevar unos días a la casa porque tu hijo no sale de esta. Tu hijo no va a vivir, tu hijo no va a superar estas quimios. Las quimios de mi hijo eran para matarlo, nosotros durábamos 2 meses y descansábamos una semana. Volvíamos 2 meses y descansábamos una semana en casa. Y en cada quimio yo vi morir a mi hijo, vi pasar infecciones, una meningitis, lo vi superar una bacterias en sus pulmones, que ya me lo iban a subir a UCI, que se me descompensó por unas plaquetas, que me lo reanimaron y lo más bonito es que casi al salir de lo más difícil el primer año, la doctora llega y me dice, sigue con tu Dios porque me ha callado, porque ella me dijo que él se iba a morir y yo le dije, es tu palabra, pero mi Dios tiene otra palabra para mi hijo. Y yo le dije, usted un día, doctora, usted va a conocer y va a reconocer este Dios que yo tengo. Yo se lo dije así delante de unas enfermeras, porque ella me lo dijo en una manera que mi hijo se iba a morir y yo se lo dije en esa manera confiada. Entonces, al final ella me felicita, me dice, mamá, te felicito por tu entrega, por tu fe. No sé, Harold, cómo está acá. De verdad, el proceso de él ha sido muy difícil. Ni siquiera porque a él le pusieron una quimio que evitaba la recaída, que nunca nos la dio la EPS, que yo peleé, me desgasté mentalmente y Dios en una oración me dijo, tranquila, tranquila, quédese tranquila. Y yo no seguí peleando y dije, pues, hombre, si uno cree en Dios y Dios te ha puesto en el espíritu, usted no pelee más, pues créale a Dios. Entonces, eso ha sido parte de ese proceso de ese cáncer de mi hijo, que fue desgastante emocionalmente, físicamente, espiritualmente, fue muy duro, fue demasiado duro. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso?
Nosotros duramos 3 años en quimio. El primer año fue un poco más de un año hospitalizados con radios, hospitalizaciones de yo no ir a mi casa a ver a mis niños, de sortear todo un tema de que alguien te done sangre. Yo quiero invitarlos como iglesia y como seguidores que donen sangre, que salven vida, y mucho más que nosotros somos cristianos, no consumimos sustancias, no consumimos alcohol, somos sanos. Vea la importancia. Yo tuve que casi ver a mi hijo morirse porque no había quien me le donara plaquetas, y mi listado de familia ya era que podían hacerlo cada 3 meses, cada 4 meses. Las mujeres ya no tenía, era subirme como al Transmilenio, era llamar por redes sociales que fueran a donar sangre para mi hijo, porque lo transfundían cada 12 horas, el tema de 6 bolsas de plaquetas y no se le pegaban. Entonces, eso fue un proceso muy desgastante, un proceso de ver cómo otros niños llegaban sin comer a la quimio. Fue un proceso demasiado duro. Por ejemplo, cada vez que salía con mi hijo de una hospitalización, yo me sentía privilegiada. O sea, para mí eso es un milagro, porque en cada quimio y de mi círculo como de amigos que hicimos en el proceso, nosotros nos quedamos de últimas. Mi hijo en este momento es el único sobreviviente de todo ese grupo que empezamos, y cada vez que yo entraba con mi hijo a hospitalización y el día que me iban a dar salida, ese día moría un niño. Para mí eso es un milagro, salir con un hijo del hospital, salir vivo, poder coger ese taxi y volver a casita. Mientras yo salía con mi hijo caminando en las condiciones que fuera, otra mamá salía con su hijo en un ataúd. Entonces eso fue demasiado duro, porque como que tú te quieres negar al proceso, pero el mismo proceso te muestra la realidad. Entonces era escuchar ese código rojo, escuchar el grito de algún niño que agonizaba, que le dolían sus piernas, los gritos del dolor, la desesperación de una madre, y como que yo en mi mismo proceso ir a consolar. A veces las enfermeras iban y me tocaban en la noche, me decían: Sarita, ve y ora por tal niño, por tal mamá, o ve, consuela a tal mamá. Había una mamá que me decía: yo siempre recuesto mi oído a tu pared porque te escucho orando en la noche y te escucho a las 5 de la mañana, y a mi niña le gusta tú cómo oras. Entonces nosotras dos nos acercábamos, me decía la mamá como algo curioso y bonito, y nos acercábamos a escuchar tu oración para orar contigo. Entonces las enfermeras siempre decían: tú tienes alabanza acá, tú sí estás con la Biblia abierta. Mi proceso fue un proceso de crecimiento espiritual. Mi proceso, yo estaba recién empezando el evangelio, todavía ahí no me había bautizado, pero fue lo que empecé a leer todo el Antiguo Testamento, la Biblia, empecé a tener mis hábitos de oración, mi intimidad de adoración con el Señor, de dejar a mi hijo un sábado, irme a ayunar a la iglesia. Y fue así como empecé todo este crecimiento espiritual. Fue así como la escuela que Dios me preparó para consolar a otros, para alentar a otros, para orar por otros niños, para dejar a mi hijo en la habitación y cuidar a otro niño en la siguiente habitación, compartir de lo que yo tenía, que a veces mi esposo no podía irme a llevar comida a la casa. Entonces, ver cómo Dios se dejaba ver con muestras, con una ofrendita que alguien me llevaba, un amigo, y me decía: mira, mis hijitos hicieron esta alcancía, y eran 30,000 pesos, pero para mí eso era un milagro, porque yo con eso ya podía comer ese día. Entonces, son muchas las necesidades que hay en los hospitales. Pero cuéntanos acerca del final de... Nosotros, nuestro primer año fue como prácticamente hospitalizado. El segundo año, ya para comenzar el segundo año, a él le ponían una quimio que se llama vincristina, muy dura, casi me lo deja en silla de ruedas. Estábamos en casa y se le hincharon las piernas, y esto le dañó neuronalmente sus piernas. Entonces ya la doctora dice: no le podemos poner más carga de esta quimio porque le está afectando. Y empezamos el segundo año con otra quimio que era intravenosa, más las pasticas, las radios, le dieron unas radios en su cerebro. Y el tercer año pues fue también como solo pasticas,
ya descansando un poco más del proceso, ya mi hijo retoma su universidad, ya había pues aplazado un año su universidad, la doctora le dice, no, Harold, tienes que aplazar otro semestre, tú todavía sigues en quimios muy pesadas, y él le dice, doctora, si yo me voy a morir, me muero feliz, esa es mi vida, déjeme luchar por mi universidad, pero yo voy a ir. Y yo admiro mucho a mi hijo porque a veces lo veía saliendo cogido de la pared con sus piernas hinchadas y así se iba a la universidad. Y yo llegaba al hospital al control y él llegaba a veces mojado, empapado, la doctora, ¿cómo llegas así, Harold? Te me vas a enfermar y todo el mundo secándolo. Y él era su universidad, una ingeniería, y el oncólogo le dice, tienes que cambiar de carrera porque tú ya no vas a aprender igual por las radios, las quimios, las matemáticas no se te van a dar tan fácil. Cuando él para eso era como nadar en el agua, un pez en el agua, las matemáticas, le empezó a costar un poco más, pero él dijo, no, es lo que yo quiero estudiar, yo voy a luchar por esa carrera. Y siguió la universidad, aún con todas las dificultades. Fue también que él empezara a conocer un poco más el Dios de su madre, porque él decía ser agnóstico en ese momento, entonces ya en las hospitalizaciones él oraba conmigo, leíamos el Salmo 103, que fue como ese salmo para nosotros que nos daba mucho aliento de vida, como que, no sé, uno siempre en cada proceso encuentra algo de la Biblia que tú lo coges para ese proceso. De ya empezar a hablar de la muerte, mami, qué pasa con la muerte y decirle que a través de la palabra. Y me acuerdo que un día él me vio llorando porque algo se complicó en el proceso y me dice, mami, pero tú me has hablado tanto de tu Dios y no me dices pues que hay algo más allá de esta tierra y en lo eternal. No te dé miedo que yo me muera, mamá, porque entonces no sería coherente con lo que tú me hablas de eso eternal en Dios. Y yo como que, wow, uno dice, los hijos a veces no se han convertido al Señor, pero la palabra le cala, la palabra está martillando ahí, la palabra está ahí impregnada en sus almas y en sus corazones. Y uno dice, no, uno cree que ese fruto no está, pero ahí está esa palabra. Quiero compartir unas fotos de tu hijo. Ahí empezaba. Estábamos en quimio ambulatoria. Tenía 17 años ahí. Ahí ya fue estando en quimio. Esa que está acostada en el mueble, estaba muy mal, estaba demasiado mal, unas fiebres terribles, la cama le temblaba. Fue algo demasiado duro, noches sin dormir. Luego le dio una mucositis que se le pudrió su boca y botaba sangre por la boca. Veía cómo yo creo que fue también de las partes más dolorosas verlo así, porque uno de madre se siente tan impotente y uno quisiera estar ahí. Uno, como que había momentos en que uno le decía, Dios, ¿por qué no soy yo pues la que estoy ahí? Pero yo entendí que era la historia de mi hijo, era su proceso. Y como padres no podemos evitarle pues todo a nuestros hijos. Entonces, demasiado difícil y era como, mami, ora por mí. Y yo empezar como a creer en esa autoridad de la cual Dios nos ha revestido para invocar el nombre del Señor y empezar a reprender esa fiebre, empezar a orar por él. Yo conocía cuando ya mi hijo estaba mal. Esa foto con los dos niños, hay una anécdota ahí. Bueno, ese fue el cumpleaños de mi hijo y una enfermera me consiguió un gansito marinela para cantarle el cumpleaños a las 12 de la noche y ellas eran cómplices mías, era muy bonito porque Ay, a veces ellas decían, Sara, explícame esto de la Biblia, y entonces yo me iba allá a orar por ellas o a explicarles algo, y esa carita de mis hijos es porque como yo poco estaba con mis hijos, mira que esto del cáncer es un detonante muy fuerte, pero cuando uno tiene otros hijos es con quién deja a los otros niños, cómo se alimentan los otros niños. Ahí tienen cara de aburrido todos, en donde están los tres, mis tres hijitos, porque nos fuimos ese día al control, muy arregladitos y todo, y les dije, bueno, después del control vamos a ir a comer algo,
para compartir con mis niños pequeños, porque ellos poco me veían, poco o nada, solo era teléfono. Nos vamos al control y el doctor, le presento a mis hijos al doctor, porque pues en el proceso nunca dejaban entrar a mis niños a hospitalización allá. Y el doctor, bueno, cuando sale mal el cuadro hemático y me dice, mamá, pero se tienen que quedar hospitalizados. Harold está mal de plaquetas, hay que transfundirlo. Y yo, ¿ahora qué hago? Me traje los dos niños. Entonces fue entrar por urgencia con todos tres, que nos subieran a piso. Ya eran las 11 de la noche casi hasta que mi esposo pudo irlos a recoger al hospital y yo pedir permiso para que nos dejaran estar a los cuatro en la habitación. Entonces pues todos ahí como con esa cara de aburriditos porque les había prometido que íbamos a salir a comer algo y a compartir algo. Entonces, son como dentro de las muchas cosas que uno vive también ahí en el proceso. Y yo creo que es muy importante lograr uno ser la red de apoyo de alguien, ¿sabes? Hay mucha gente que escoge vivir estos procesos solos, se encierran, no lo quieren compartir con nadie porque dicen, no quiero que nadie me tenga lástima, nadie me puede entender, nadie eso, pero yo sí les recomiendo que se dejen ayudar. Es muy bonito uno bajar la cabeza, despojarnos de todo orgullo, despojarnos de todas esas cosas, porque es importante hablar de estos procesos, es importante aliviar nuestra alma. Yo les recomiendo que se den autoabrazos, yo me los aprendí a dar allá, yo me hacía así como si fuera un abrazo del Señor, a llorar. A veces nosotros queremos que nos vean siempre fuertes y como cristianos a veces creemos que si alguien llora o si alguien duda o si alguien flaquea es porque le falta fe. No, Dios nos ha hecho humanos con emociones, con sentimientos y a Dios le encanta esos creyentes sinceros que digan, Señor, hoy no puedo más, Señor, hoy me siento devastado, hoy me siento confundido. Entonces, pegarse su lloradita y volver a arrancar con todo el ánimo, con toda la entereza y con esas fuerzas que solo provienen del Señor. Y qué bueno uno como hermano en la fe ser esa red de apoyo de otro, ir a visitar, ir a llevar un mercado. Hermano, no esperen a que alguien le toque a su casa y le diga, ay, necesito un mercado. O a veces uno dice, pues es que como nunca abrió la boca y nunca pidió ayuda. No, hermano, vea, si ustedes saben que alguien está con cáncer, pasando una dificultad en su iglesia, vayan, llévenle un mercadito, denle una ofrendita de amor para unos pasajes, para que se alimenten en el hospital. Yo amo mucho mi iglesia y amo a Dios y Dios me ha enseñado a tener un carácter espiritual bien sostenido, no por las muchas cosas que abunden en la iglesia, sino porque Dios ha permitido que yo lo viva así para hacer lo que hoy en día hago. Y en mi momento yo estuve muy sola, no estuve como muy acompañada de parte de la iglesia, no puedo decir que haya recibido mercados o algo así o todo, pero fue bonito. Yo le doy gracias a Dios y yo digo, eso hizo parte de que Dios lo permitiera así, porque tal vez si yo hubiera recibido muchas cosas, no estaría haciendo lo que hoy hago. Entonces, vivir el proceso con todas esas necesidades y con toda esa soledad me permitió a mí sentir este llamado de parte de Dios de, hey, acuérdate del que está hospitalizado, acuérdate de llevar una palabra, acuérdate de abrazarlo, acuérdate de conseguir una ayuda de un mercado, acuérdate de llevarle una alabanza, acuérdate del ayuno, o sea, todo eso. Entonces yo le doy gracias a Dios y lo más importante, hermano, aprendan ese pensamiento de que cuando alguien no esté de tu iglesia, no te olvides que Dios sí ha estado. Cuando alguien dice, no, pero es que mi pastor no me visitó, es que fulano, yo le digo, ¿y Dios? Entonces, cuando tú aprendes a mirar lo que sí tienes, te alcanzas a dar cuenta que lo tenías todo en el Señor. Ya también se le estaba empezando a caer el cabello, los primos allá, entonces los primos iban, lo visitaban, los primos decían, uff, Harold es muy fuerte, muy valiente, porque ellos vieron un proceso demasiado duro y que él nunca renegó de Dios, jamás renegó de Dios. Siempre con esa tranquilidad y esa calma ahí, esa calma, y acompañado.
Yo sufrí algunos prejuicios que por el ser grande, algunas personas me criticaban y me decían, mire, la tan buena mamá es que abandonó a los niños por estar cuidando al grande. Entonces, seamos muy cuidadosos de cómo apoyamos en el proceso con nuestros comentarios, porque a veces creemos que porque es un joven o porque es un muchacho grande, pues no necesita ahí a su mamá y es cuando más lo necesita. Sí, porque él está también viviendo un proceso interno, pasando de niño a adolescente y de adolescente a joven, que son varios cambios hormonales, ¿sí? De repeso, una enfermedad, claro, que necesita un gran apoyo de su madre, claro. Y más cuando hay un proyecto de vida. Esto fue Mm. ya estar en casa en diciembre. Yo nunca fui tan aprensiva en el proceso, ¿sabes? Siempre como que vivíamos esto de que estuviéramos acompañados en familia. Hay muchas familias que dicen, no, que nadie lo visite porque él está ahorita con esta enfermedad. No, yo nunca fui tan restrictiva en ese aspecto. Siempre permitía las visitas de la familia, de amigos, de compartir. Entonces, ahí molestando pues con los primos ya en casita, ya era como, incluso los niños llegaba alguien y decían, no se les olvide lavarse las manos. Y ya de estar sin tapabocas, de siempre como tener ese pensamiento de que él en algún momento iba a retomar su vida y tenía que poder con esa vida y tenía que estar preparado para volverse a subir a un Transmilenio, a la universidad, entonces que yo no lo podía aislar ni proteger tanto. Yo dije, no, si su cuerpo le tiene que responder, pues acá tiene un foco con sus hermanitos, porque habían familias que un baño exclusivo solo para el paciente, no, acá éramos todos en casa. Es muy importante que ustedes conozcan algunos de los síntomas del cáncer. En el caso de mi hijo, la leucemia fue dolor en las piernas, él caminaba como un poquito encorvado, palidez, empezó a dejar de comer y él era muy comelón, empezó a bajar un poquito de peso, se sentía muy cansado, le daba muchísimo sueño, pero pues yo creía que esto era asociado al tema de la universidad, que era su primer semestre, y como lo digo, solo nos veíamos pues ya en la noche, pero son algunos de los síntomas que empiezan dolor en los huesos, y él se sentía como lleno, él decía que sentía una sensación de llenura, de malestar, y fue así como él empezó. En otros niños, pues le salen moraditos en el cuerpo, a él no le salieron morados, era increíble que a pesar de que él no tuviera casi hemoglobina y plaquetas, él no le salió un morado en el cuerpo, le salen punticos rojos que le llaman petequias a algunos niños, otros niños pues es por una masita, un abultamiento en alguna parte de su cuerpo, ganglios inflamados acá en las axilas, en la pelvis, en algunos niños con el tema del cáncer de cerebrales, como dolores de cabeza frecuentes acompañados de vómitos, sobre todo como en la mañana, fiebres intermitentes. Mi hijo sudaba mucho en la noche, muchísimo en la noche. Algunos niños con el tema de los ojitos le empieza a aparecer una lucecita blanca aquí en la pupila, empiezan a escribir torcido, empiezan a caminar torcido, empiezan a caerse, como que les empieza a afectar la parte también del equilibrio. Entonces es muy bueno que aprendamos a conocer todos estos síntomas porque tal vez mi historia sea la alerta de alguien para alguien y ha pasado así, entonces como que alguien ha escuchado y dice, uy, está pasando esto, y no te quedes con un primer diagnóstico, a veces nos devuelven, nos dicen, no, es por el crecimiento, no, así tengas que pagar un doctor particular o tú digas, hágamele un cuadro hemático, en la mayoría de los niños de leucemia el cuadro hemático es definitivo ahí. Bueno, tú dices que inició a los 16 años y ahorita quiero mostrar una foto de lo que es ahora Harold. Cuéntanos acerca de esta foto. Bueno, Dios ha sido muy bueno y bueno, él es mi primogénito y como les decía, yo un día llegué a Bogotá buscando ese sueño de la universidad de mis hijos y esto es una respuesta de fe porque siempre le dije a Dios, pues no había un papá que respaldara a mis hijos, pero le dije, tú eres el padre de mis hijos, yo no tengo cómo pagar una universidad, era madre cabeza de hogar saliendo sola con mis hijos adelante
y el Señor nos dio esta oportunidad. Él siguió estudiando en su proceso de quimio. Nosotros hace 8 años empezamos el proceso, llevamos 5 años, ya que le hacen una biopsia cada año. El año pasado Dios nos dio esta gran bendición de verlo graduado. Para mí fue algo muy bonito cuando él se estaba graduando. Yo me acordaba de todos los que se fueron, de todos los que tuvieron este sueño de graduarse, y a veces le digo a Dios, ¿quién soy yo para merecer tanto? Dios, definitivamente esto es por gracia, esto es por misericordia, ni siquiera es porque seamos perfectos, dignos. Para mí que alguien supere el cáncer es un verdadero milagro, porque para que mi hijo lo superara, muchísimos cayeron. Entonces es ver ese deseo cumplido como mamá, y que mi hijo tenga la universidad, salió con doble titulación. Yo le decía, Señor, gracias, porque estoy en este momento, mis ojos están viendo esa realidad de ese milagro, cuando todos me dijeron que no había esperanza, cuando sentíamos que nos arrebatabas el sueño de las manos, Dios. Yo soy una convencida de que cuando los sueños se detienen en la tierra es porque apenas están empezando a articular en el cielo, apenas están empezando a gestar en el cielo, y Dios es el que nos tiene todas las cosas en una determinada fecha, en una determinada ocasión. Hay que saber esperar en el Señor, hay que saber confiar, hay que seguir luchando, hay que seguir siendo esforzados, hay que seguir siendo valientes, hay que resistir y aguantar un poco más para que el Señor nos deje ver todas estas cosas. Y bueno, Dios me dio esa bendición. Mi hijo en este momento, él es sobreviviente, y ha sido ese inicio de otra historia. Entonces, él es mi hijo mayor, ahorita tiene 25 años, ingeniero electrónico. Como estaba diciendo al comienzo de ese video, dije que había una canción hermosa, que se llamaba Agradecimiento, y un pedazo, voy a volver a repetirlo, de esta canción, dice: "A veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición". ¿Por qué vuelvo a traer esto a relucir otra vez? Porque Sara no solamente tiene esta historia para contar, Dios a través de este proceso creó por medio de ella, o ella nos va a contar más acerca de la fundación. Cuéntanos acerca de eso, Sara. Bueno, eh, Fundación Huellitas en el Alma es una fundación que nace en el corazón de Dios, siempre le digo a todos así, y le pertenece a Dios. Y nace el día que a Dios se le ocurrió su maravillosa idea de enviarnos el cáncer. Yo aprendí a amar el cáncer y lo he visto como la mayor bendición para mi vida. Sé que algunos dicen que el cáncer es una maldición. Yo entiendo que peleen contra el cáncer porque algunos no tienen a sus hijos, y claro que sí. Yo lo aprendí a ver al cáncer así porque fue lo que me acercó a Dios, fue lo que me hizo ser más bondadosa, más empática, más solidaria, a ver con unos ojos espirituales y a ver la obra del Señor. Y Dios inicia esta fundación con este versículo que dice, así ha dicho en Jeremías 17:7, y es un versículo que a mí me encanta, y es la historia de Fundación Huellitas en el Alma, y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero a mí lo que me encanta es porque él no deja suelo suelto y confíe, sino que le dice, vea, confíe porque tal cosa, porque será, o sea, tiempo indefinido, no dice en un solo momento, sino por largo tiempo, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, en el año de la enfermedad, en el año del cáncer, no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Entonces, ahí nace Fundación Huellitas en el Alma para darle fruto al Señor, para testificar de su grandeza, para a través de lo que yo viví en mi proceso, poder acompañar a otros. Bueno, en nuestra fundación acompañamos a 100 niños en este momento vinculados que están luchando contra el cáncer. Y bueno, a mí me gustaría que ustedes nos acompañaran la otra semana si quieres saber un poco más de nuestra fundación, de las misiones evangelísticas hospitalarias, de qué hace esa gente en los hospitales y conocer un poco más de lindas historias de niños que luchan contra el cáncer. Te quiero invitar para que sigas conectado con nosotros. La próxima semana vamos a continuar. La hermana Sara tiene videos, fotos de niños, de personas que ella ha ayudado, acompañamientos en el momento de depresión, porque una noticia así no es fácil. Gracias, hermana Sara, por habernos acompañado este día, por ese testimonio tan hermoso de sanidad y que el Señor Jesús te bendiga. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Recuerde que el Señor está con ustedes ahí como poderoso gigante, acompañándolos. Díganle a Dios qué te quiere enseñar de tu proceso y a dónde te quiere llevar y cómo te quiere usar y déjate usar en las manos del Señor, porque si Él te escogió, Dios no se equivoca con los que escoge. Amén. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.